para los que no para tuvieron los la que no- oportunidad de llegar, porque Y yo creo que también la subiremos en la transmisión de YouTube, por lo que hoy no tuvimos la oportunidad de hacerla en la modalidad. ok. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Sofía Ruiz, soy estudiante de pregrado octavo semestre de la Universidad Nacional e integrante del Semillero de Investigación de Cuidado de Enfermería del Paciente Crónico o CRONICEN. Hoy tengo el privilegio y la oportunidad de participar como moderadora y darles una cálida bienvenida a este encuentro tan especial de la Red Latinoamericana de Investigación en Cuidado del Paciente Crónico y la familia Red Cronifan. Les mando unos saludos muy cordiales de la profesora Sonia Patricia Carreño, que el día de hoy pues no nos puede acompañar, pero pues me dio la invitación pues para estar el día de hoy con ustedes y mandarles sus saludos. Sin más preámbulo, pues me permito presentarles a las profesoras Luz Divia Mejía y Clara Rocío Galvis, que son dos profesoras destacadas e integrantes de la Red Cronifan de los nodos del Cesar y Unillanos, las cuales nos compartirán su experiencia y conocimiento sobre un tema de vital importancia titulado Automanejo de las condiciones crónicas en el adulto mayor. Como sabemos, en la actualidad el cuidado de los pacientes crónicos y su familia es algo muy esencial, por lo que hoy nos enfocaremos específicamente en este tipo de población, en el adulto mayor, y cómo el autocuidado puede marcar la diferencia en su calidad de vida. Entonces, pues, profe, sin más preámbulos, les doy la palabra para darle inicio a este fascinante encuentro. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Como dijo Sofía, hoy tenemos el tercer capítulo del libro Cuidado al adulto con enfermedad crónica, principios para la práctica de enfermería, el cual fue concebido por todos los integrantes de la red de diferentes países. Hay de Chile, de Brasil, de México, de acá de Colombia. Este capítulo fue concebido por 6 profesionales: la doctora Claudia Alcaya Rojas, Claudia Bustamante Troncoso, Rosa María Ostigui Meléndez, Virginia Reyes Audí, Clara Rocío Galvi y Luz Divia Mejía Reales, que es la persona a quien le está presentando. Esperemos que esto sea muy productivo y de beneficio para todos. Antes de desarrollar el capítulo, tenemos un mensaje. Todas tus acciones son una semilla que tarde o temprano nos darán sus frutos anónimos. Aquí es muy importante esto porque todas las acciones que nosotros hacemos, educación sobre todo, porque el personal de enfermería, el profesional de enfermería, la educación es la base de todo, porque ahí nosotros orientamos a las personas cómo cuidar, cómo ejecutar su autocuidado, su autogestión, su automanejo. ¿Y cómo vemos nosotros ese fruto de esa semilla? Cuando vemos que esas personas con las enfermedades crónicas tienen una buena calidad de vida, aprenden a convivir con esas enfermedades hasta el final de sus días. El automanejo de las condiciones crónicas en el adulto mayor tenemos un propósito. El propósito de este capítulo es presentar elementos conceptuales que faciliten a los profesionales de enfermería incorporar el rol de apoyo en el automanejo de personas mayores en su práctica profesional. Profe Clara, cuando desee intervenir me dice. No hay problema, profe Luz Divia, su merced puede continuar. Ok, gracias. Le traemos unas preguntas reflexivas, las cuales van a ser, las decimos ahorita, pero las diremos, las desarrollaremos al final a manera de conclusión. ¿Es lo mismo el autocuidado que el automanejo? ¿Cuál es el rol de enfermería en el automanejo? ¿Qué recomendaciones hay que tener presente para ejercer este rol? El problema, ¿cuál es el problema? Según lo estamos planteando en el capítulo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son aquellas de larga duración y por lo general de progresión lenta. Todos conocemos que esas enfermedades que se convierten en un desafío porque son crónicas y una de sus características es que son permanentes, irreversibles, las cuales generan discapacidad en las personas y que les produce
que ellos implementen unos cambios en sus estilos de vida, pero la dificultad es la adaptación de esas personas a aceptar esa enfermedad, a asumir esa responsabilidad en la cual le generan los esquemas terapéuticos, los cuales algunos son complejos o otros son sencillos. No solamente los esquemas terapéuticos, sino los hábitos alimenticios que le generan a estas personas cuando ya son diagnosticadas con una enfermedad crónica. Pero el problema lo podemos ver desde tres perspectivas, que son desde la vivencia de la persona, desde la organización de los sistemas de salud y desde el contexto de la vivencia de una enfermedad crónica. Desde la vivencia de la persona, la cronicidad abarca todos los ámbitos de su vida y la de su familia. Es decir, que cuando la persona es diagnosticada, no solamente se afecta a ella, también se afecta a la familia, con algo muy sencillo, los hábitos alimenticios. Ya si debe ser un hipertenso, bajo en sal, si es diabético, bajo en azúcar, por ser lo más sencillo. Si decide la familia adoptar hábitos de que todos vamos a comer bajo de azúcar, sin sal, ahí, o de no, la familia preparar dos tipos de comida, la del paciente, baja en sal, sin azúcar, y la del resto de la familia. O sea, ahí abarca todo el estilo de vida, tanto del paciente como de la familia. Otro problema desde la perspectiva es de la organización de los sistemas de salud. Son esas respuestas complejas y los aportes coordinados, ya sean por los profesionales de la salud, en los cuales se debe intervenir el acceso a los medicamentos, cuando la persona tiene acceso o no tiene acceso a los medicamentos, que no los tienen en la farmacia, que no les dieron para que ellos los reclamen, o que de pronto no saben dónde deben ir a reclamar esos medicamentos. Entonces, ahí se debe establecer un sistema de monitoreo para ver cómo se ayuda a esa persona. ¿Qué debe hacer también el profesional de enfermería? Promover el empoderamiento de la persona, que a través de ese sistema de salud, todos los tropiezos que ellos tengan, sepan cómo sortearlos. Y desde el contexto de la vivencia de la enfermedad crónica, el automanejo. O sea, es la capacidad que la persona, la familia y la comunidad tienen junto con los profesionales de la salud. ¿Para qué? Para controlar esos síntomas que se le presentan generados del mismo proceso de la enfermedad, los tratamientos, los cambios en el estilo de vida y todas esas consecuencias psicosociales y espirituales que le va a generar las enfermedades crónicas. Pero hay unos retos. ¿Cuál es el problema de los retos del automanejo? Existen muchos, especialmente en el adulto mayor, porque si vemos que le diagnostican una enfermedad crónica, por decir algo, a un joven, 25, 35 años, decimos a veces que va a ser fácil, pero depende, porque dice, yo no voy a tomar pastilla, o sea, la adherencia al tratamiento, la aceptación de la enfermedad, yo digo que no tiene edad. Y uno de los retos que se presenta es la falta del conocimiento al proceso de la enfermedad. Algunas personas dicen, yo me tomo el medicamento de la presión cuando me duele la cabeza, me tomo la pastilla de la presión, ¿sí? Entonces, no tienen ese conocimiento de que la enfermedad, para controlar la enfermedad, deben consumir ese medicamento en las horas y en la dosis que se les ha establecido por el personal médico, ¿sí? Entonces, ese es un reto muy grande, porque ustedes encontramos en el imaginario, la mayoría de las personas dicen eso, no, yo cuando me duele la cabeza me tomo la pastilla de la presión. Otra es la falta de orientación por el profesional de salud. Hay veces, de pronto, el tiempo
o que solamente la persona se hizo un seguimiento de la presión o fue y el médico lo vio en la consulta, le recetó de una vez medicamento para la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que no, nada más, y no le da una orientación, ¿sí? Y eso es lo que es, tanto el médico, enfermera, todo profesional debemos de orientar. Y digo yo, es lo más sencillo que le debemos decir a la persona. Si es cada 8 horas, hacerle un esquema en qué horas puede él consumir esos medicamentos y decirle la importancia de tomárselo a la misma hora, ¿sí? Y que no identifiquen los medicamentos por el color, que el color azul, que el color rosado, que el color blanco, porque hay laboratorios que a veces tienen los mismos colores, entonces terminan ahí los pacientes tomándose los 2 antihipertensivos al mismo tiempo. La falta de motivación. Debemos motivar a esas personas, ¿para qué? Para que hagan esa adherencia al medicamento, hagan la adherencia a la enfermedad, de tal manera de venderles, yo digo, como venderles la idea. Usted toma esos medicamentos, usted acepta esa enfermedad y tiene mejor calidad de vida, no va a estar haciendo una crisis, no va a estar con dolor de cabeza, puede desempeñar sus labores común y corriente. El seguimiento ineficaz es otro reto para el automanejo. Debemos nosotros hacer un seguimiento, no solamente cuando el paciente no se nos presente en el control, programamos una visita domiciliaria, ¿no? Desde que ya lo identificamos, que ya entra al programa, programemos una cita, porque si le hacemos en la primera consulta una educación, debemos ir antes del próximo control a ver cómo está haciendo ese tratamiento, cómo están esos cuidados en casa, y de una vez nos sirve para conocer el entorno de esa persona, o si no podemos hacerlo con el equipo en el cual tenemos acceso. El acceso precario al sistema de salud es otro reto que hay que sortear. ¿Por qué? Porque hay veces las citas, se cumplió, le dio un medicamento para 3 meses, se le olvidó sacar la cita un mes antes, entonces para que se la dan y ya queda la persona sin el medicamento durante un mes, ¿sí? Entonces, o el profesional con el que él quiere no tiene cita disponible. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Que todos estos son factores que dificultan aún más que el adulto mayor con una enfermedad crónica tenga un adecuado automanejo de su enfermedad. Por ello, ¿cuál es la meta que puede hacer el profesional de enfermería? Establecer planes de autocuidado, planes en los cuales orienten al paciente con la enfermedad crónica y a su familia. ¿Para qué? Para que ellos sean los gestores, que ellos sean los cuidadores de su salud. Y a las personas con enfermedades crónicas, ¿qué hay que decir? Que esa enfermedad, con que le diagnosticaron esa enfermedad, ¿no? Como decimos acá, se acabó el mundo. No, señor, ya no se acabó el mundo. Al contrario, una nueva oportunidad para seguir cuidando ellos de su propia salud. ¿Qué debemos identificar? A los cuidadores primarios, secundarios, es decir, todas esas redes de apoyo que tiene la persona, tanto sociales, eclesiásticos, espirituales, que tiene familiares. Todo esto nosotros lo vamos a lograr con el usuario o el adulto mayor si él tiene un adecuado autocontrol, un autocuidado y una autoeficiencia. Entonces vamos a tener un automanejo óptimo. Le doy paso a la profesora Clara, por favor. Hola, profe Ludivia. Sí. En este momento es importante que demos una mirada a lo que se ha descrito aquí en este capítulo de automanejo.
Entonces, también denominada por los autores y por la academia como autogestión, en su término en inglés self-management. Este automanejo se ha considerado como un elemento de autocuidado precisamente que está centrado en la gestión real de ese impacto que está haciendo, no solamente el impacto real, sino potencial que hace la enfermedad. Este capítulo es importante aclarar acá que está escrito desde la perspectiva de la persona que está padeciendo o que convive con una enfermedad de larga duración, una que vive en condición de una situación de cronicidad. Por supuesto que vincula la diada cuidador, ¿cierto? Y vincula a la familia. Pero en todo el componente ustedes van a encontrar en el capítulo del libro, cuando puedan tener la oportunidad, y los invitamos a que lo lean, es a rescatar esa persona que está viviendo esa situación como un elemento central y también un elemento que es indispensable en su propio autocuidado. Entonces, en este sentido, se reconoce que hay una habilidad de esa persona para poder tener el control de esa enfermedad. Su merced, si quiere, ¿no la quita? No. Estaba cerrando cámara. Listo, corazón, gracias. ¿Me regala la siguiente? ¿Me hace favor, Luz? Gracias, querida, muy amable. Entonces, en el capítulo se habla del automanejo y las enfermedades crónicas. Y dice que se reconoce, la academia reconoce que hay unas tareas básicas, básicamente dice que son 3, que uno tiene que considerar en cualquier intervención, ¿sí? Con esa persona que está viviendo condición de cronicidad, que está viviendo en una condición de cronicidad. Es el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué implica? Que implica, de hecho, para esa persona es responder qué tengo. O sea, yo, claro, Rocío Galvis, como persona que está padeciendo, sufriendo, viviendo, conviviendo en esa condición, debo saber qué tengo. Yo tengo una hipertensión, yo tengo un Parkinson, yo tengo una diabetes. ¿Qué es lo que hay que hacer para ese manejo de esa alteración? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para poder trabajar mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer para adaptarme a esas condiciones, inclusive del mismo diagnóstico hasta las fases finales? ¿Cómo debo hacer ese qué? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo? ¿A través de qué medios, de qué recursos, qué estrategias, de qué herramientas, de qué ayudas, de qué tecnología necesito, de qué equipo, de qué insumos y en qué momento? O sea, ¿qué debo yo hacer para el tratamiento de la enfermedad? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es después del desayuno, es antes de ir a acostarme, es en la jornada de la mañana, es en la jornada de la tarde, puede ser un domingo, por ejemplo, porque si sus intervenciones es que quiere vincularse en una relación con su hijo o con su pareja y quieren salir a caminar al parque, lo pueden hacer un domingo y hay que planear el momento, las condiciones para que se pueda realizar. También es importante que entre esas tareas es revisar las habilidades en cuanto a reconocer que esa persona que está viviendo en esa condición, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Y particularmente, ¿qué sabe? ¿Qué cuento yo para mantener esas intervenciones que voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar y cómo voy a crear nuevas conductas o nuevos comportamientos? ¿Sí? ¿Cómo voy a cambiar estilos de vida o cómo voy a mantener unos estilos de vida que ya estoy llevando? Por ejemplo, ¿cómo gestiono para evitar estar en aislamiento social? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo? O yo soy una persona que soy una paciente crónica con poca movilidad, que me gusta, prefiero estar en mi casa con el televisor prendido, con los pies levantados en la mejor de las oportunidades, pero me quiero quedar en la casa y no quiero hacer otro. Entonces, eso es importante saber qué habilidades yo tengo, o qué no tengo. ¿Será que una habilidad que hay que fortalecer es, no, doña María, que usted está en esas condiciones, tenemos que empezar a repensar que hay otras
hay otras intervenciones, hay otras conductas o comportamientos que yo puedo asumir y no estar todo el tiempo recluida en una silla, porque bien puede, por ejemplo, levantarse con ayuda o con algún dispositivo. ¿Qué habilidades tengo o cuáles no tengo para poder darle el soporte también? Otra de las tareas fundamentales para cualquier intervención es la adaptación o modificación de esas conductas o esos hábitos que nosotros tenemos. Yo personalmente creo que si hay algo que es muy difícil de cambiar son los estilos de vida. Es muy difícil porque romper la cotidianidad no es sencillo. No es sencillo. Entonces, uno tiene que hacer frente, o sea, abordar nosotros como profesionales de enfermería, que ese paciente, que esa persona, tampoco me gusta a mí decir paciente, sino que esa persona que está conviviendo con esa enfermedad, a ella le genera muchos problemas, le afectan su condición emocional por esa situación de cronicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que yo debo empezar como a entender que hay una situación, afrontarla y empezar a adaptarme y modificar realmente esos hábitos o conductas de salud? Luz, regálame la siguiente. Hay un autor que ustedes lo ven ahí, que se cita en el documento, y él nos dice a nosotros básicamente que en el corazón del automanejo, siempre se acompaña de unas habilidades. Él cita 6. O sea que en ese eje central del automanejo siempre hay unas habilidades. Siempre va a estar acompañado de unas habilidades. Entre ellas son las siguientes, y la cita dice: la autogestión de la solución del problema. Ahí se debe rescatar definitivamente que se hace necesario que las decisiones cotidianas, ¿sí?, esas son en respuesta a los cambios según a la condición de la enfermedad. O sea, uno va tomando decisiones de acuerdo a los cambios que le va demandando esa condición de salud, desde el mismo diagnóstico. ¿Esto qué implica? Implica para esa persona que está conviviendo con esa situación de larga duración, de enfermedad, de alteración de su salud, implica conocimientos básicos, suficientes y también apropiados para cambiar, para poder hacer esos cambios como parte de la solución de ese problema. Y aquí yo rescato algo, y es que tiene que ser básicos y suficientes, o sea, y tiene implícito en este momento el hecho de conocer muy bien a la persona. ¿Qué significa eso? Que si la persona tiene un nivel de escolaridad, tiene básica, secundaria completa, si tiene especialización o no, si tiene hasta primero o segundo, o si de pronto no sabe leer ni escribir, entonces nosotros debemos ajustar a esos conocimientos básicos. No es ir a decir como profesional de enfermería todo el tratado de la farmacocinética y farmacodinámica de un medicamento. No, con él se debe, en relación a un medicamento, por ejemplo, que él conozca qué tipo de medicamento es, para qué es ese medicamento, qué característica tiene, cómo se lo debe tomar, cuándo se le debe tomar, qué puede tener de efectos, en palabras sencillas, el que puede presentar. ¿Qué puede presentar? Debe pensar, debe enseñársele, por ejemplo, que hay unos medicamentos que no se pueden tomar con otros, ¿cierto? Y hay otros medicamentos que sí se pueden tomar con otros, ¿cierto? Para que él precisamente pueda tener un conocimiento básico, pero suficiente y adaptado a las condiciones de él, para que él pueda hacer cambio como parte de la solución de esos problemas que él tiene para el manejo de su situación. La segunda habilidad que señalan estos autores que hablan del automanejo, o sea, ese eje central del automanejo, la segunda hace referencia a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Implica que esa persona que está viviendo con esa enfermedad de larga duración o con esa alteración debe construir un proceso que implica identificar cuál es el problema y con todos sus detalles, pero desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo.
Nosotros podemos ser profesionales de enfermería muy idóneos y debemos ser idóneos, debemos tener ese conocimiento porque para eso cursamos una universidad, pero nosotros al nivel de la persona que está viviendo esa condición, debemos nosotros ver todo desde la perspectiva de la persona. De hecho, ahorita la práctica basada en enfermería dice que se debe escoger la mejor evidencia, ¿cierto? Pero la mejor evidencia demostrable, que ustedes saben que eso se hace a través de estudios de investigación, pero hay un componente esencial que a nosotros a veces se nos olvida mucho, y es que tiene que ser significativo desde la perspectiva y de la percepción de las personas. Eso es difícil, porque manejar o abordar a un paciente con una situación que implica unos cambios, por ejemplo, que tienen que administrarle la insulina o hacerle glucometrías, y no lo quiere hacer, hay que mirar qué piensa ella y cómo empezamos nosotros a adaptar todos estos procesos para que puedan tomar decisiones, pero teniendo presente siempre a la persona. Acordémonos que lo que estamos hablando y este capítulo se centra sobre todo en la vivencia de esa persona que está sufriendo una enfermedad de larga duración. Regálame la otra, Luz. Entre las otras de las 6 habilidades que señalan estos autores para el automanejo, del eje central del manejo, dice es la autogestión. Y es aquella atención diaria por parte de esas propias personas durante el curso de su enfermedad crónica. O sea, esa persona que está viviendo esa situación de enfermedad debe procurarse diariamente ella estar brindándose su propio autocuidado en la medida de sus posibilidades durante todo el curso de su propia enfermedad, durante el diagnóstico de la enfermedad hasta el nivel de apoyo o el nivel de dependencia o de funcionalidad que tenga la persona que está enferma, que ustedes saben que para eso hay muchas escalas, está Pulse, está Bartelia y otras, donde nos va a permitir a nosotros la participación de esa persona cuidada en su proceso de tránsito de esta enfermedad hasta lo que la lleve. Puede ser hasta procesos de cuidado paliativo, hasta que la persona ya tengamos una pérdida, o hasta un manejo de un control, o hasta una estabilidad, porque ustedes saben que las enfermedades crónicas pues se manejan, pero esas son de larga duración y van a irse con nosotros, con los seres humanos. Entonces es que esta misma persona se procure atención diaria durante todo el transcurso de esa evolución de esa enfermedad que está padeciendo. La otra habilidad es ayudar a las personas a establecer alianzas con los proveedores de atención médica. Mire que yo les estoy diciendo algo que no es sencillo, porque es que el mayor problema que nosotros tenemos en el sistema de salud es precisamente los proveedores de atención. Y aquí dice atención médica, yo diría que atención y valoración por parte de enfermería. El sistema muchas veces no está hecho para que esa persona que está en la casa pueda recibir se le puedan fortalecer esas habilidades para que él pueda establecer esas alianzas. No es sencillo, créanme que no es sencillo porque los proveedores no tienen tiempo, muchas veces para que logren atención a nivel del domicilio es porque hay detrás de eso una valoración como lo debe tener una valoración de un equipo médico, quizás con varias tutelas de fondo, para que puedan proveerle atención domiciliaria a la persona. Y no es sencillo. Y cuando llegan allá, pues instauran un medicamento, dan unas condiciones básicas y ya no hay más tiempo para hacer la atención domiciliaria. Entonces, quizás gira alrededor de eso una serie de factores que no favorecen mucho. Pero en todo caso, en nuestra labor como profesionales de enfermería y como líderes, yo siempre he creído que esos equipos de atención en casa siempre funcionan muy bien cuando nosotros los estamos liderando. Lo mismo el alta, cuando se da el paciente de alta a la casa, esos programas que se establecen en cualquier institución de salud, están casi siempre producen muy altos beneficios cuando están liderados por profesionales de enfermería. Porque nosotros tenemos en nuestra formación
una serie de valores, una serie de principios y tenemos inmersos nosotros la necesidad de atender a las personas de la mejor manera, o sea, y de procurar que ellos sean capaces de ser abogados de su propio autocuidado, pero eso nos toca promoverlo nosotros. A veces el paciente se convierte como solamente aquella persona receptora de cuidados y ustedes saben que la atención de enfermería estamos lejos nosotros de ser eso. No, nosotros no podemos ser eso, nosotros no podemos ser proveedores, o sea, solamente proveedor, que la otra persona reciba, no, nosotros tenemos es que lograr que esa persona también ayude a gestionar, que ayude en esa situación que está, que ayude a promover alianzas, que ayude a establecer contactos con las personas que tenemos nosotros de ese equipo de salud que nos están dando, que se supone nos da a nosotros la atención en las casas, por ejemplo. Luz Divia, regáleme la otra. Bien, una quinta habilidad que señalan estos autores y que está acompañando permanentemente el automanejo hace referencia a cómo planear esas acciones. Implica, por ejemplo, acordémonos que le estamos diciendo que esto está pensado desde la perspectiva de la persona que está conviviendo con enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces, implica que debemos pensar una serie de actividades de baja complejidad, corto y que sean factibles, que le permitan a la persona ajustarse en la medida que van avanzando hacia esa meta, ¿sí? Para que de hecho él está confiando poco a poco que lo va a poder lograr. Nosotros no podemos no podemos exponer o no podemos arriesgar a un paciente con acciones de alta complejidad porque uno le va a generar una angustia, estrés, miedo, quizás errores en los procedimientos. Si uno va estresado, por ejemplo, y le dice al paciente, mira, aquí esto va a estar canalizada esta vena, se puede, doña María, usted está viendo acá cómo está y puede ir viendo estas goticas que están bajando, ¿cierto? Por favor, en el momento en que salga la persona de su habitación, usted por favor esté pendiente y nos avisa. Pero esas son acciones de baja complejidad. A él no le vamos a poner a decir, mire, es que me hace un favor, usted aquí tenemos que estarle pasando 16 gotas por minuto, por favor las mide. No, no tiene sentido. O como a veces en las visitas que se hacen del equipo de salud a los pacientes o a las personas en la casa, refieren, hay lejos instalada, por favor, cuando se termine, por favor cierra, baja y usted pone la agujita ya en la capsulita y eso es todo. Eso desde mi perspectiva no se debe hacer. No se debe hacer porque uno, el cuidador, a no ser que esté muy bien capacitado, no puede hacerlo. Y el paciente menos. Porque es que esa aguja, si después no se cambia, va a contaminar. O incluso puede pincharse o puede, no sé, pueden ocurrir una serie de eventos adversos. Entonces, hay que escoger, son acciones de baja complejidad. En este momento me estoy imaginando una serie de ejercicios que él puede ir haciendo con sus manos, o con sus brazos, o con sus piernas, ¿cierto? Él puede ir haciéndolo si se permite, ¿cierto? En el cuello, en los hombros, o cómo él mismo puede con una mano ayudar a hacer una rotación de pesos para evitar el cansancio, el agotamiento, por ejemplo, incluso hasta evitar lesiones tisulares en la espalda si la persona lo puede. Pero entonces es, de acuerdo a las condiciones de esa persona, vamos nosotros a hacer acciones de baja complejidad, a proveer para que él vaya automanejando esas acciones de baja complejidad. La siguiente habilidad que habla Loring es el automanejo, la autoadaptación, perdón, y es el uso de habilidades de autogestión y conocimientos aplicados a uno mismo. O sea, cómo yo soy capaz de acuerdo a mis habilidades, de gestionarme algo. Me refiero, por ejemplo, si yo tengo que tomarme un medicamento, ¿cómo yo puedo tomar una determinación de proveerme un dispositivo, inventarme un recipiente donde yo pueda separar los medicamentos para podérmelos tomar? O sea, ¿cómo yo puedo empezar a adaptarme a esas condiciones y puedo proveer mis propios cuidados? Siguiente. Bien.
En síntesis, sobre estas habilidades, dice Loring y Holman, que se rescata en el documento. En la síntesis decimos nosotros que se hace necesario que en esta condición de la persona crónica, el manejo se deban aportar diferentes dimensiones del ser humano, ¿cierto? No solamente las dimensiones que habla de la persona, del cuidador, sino de las dimensiones que tenemos todos los seres humanos, y en este momento hablamos de las dimensiones que tiene la persona que está viviendo esa condición de cronicidad. Entonces, las dimensiones físicas, sociales, espirituales, emocionales, inclusive en la social implica muchas. En la social está toda la parte económica, financiera. Entonces en todas esas acciones de automanejo nosotros tenemos que darnos cuenta cómo la dimensión de ese ser humano, cómo somos capaces nosotros de gestionar. Voy a permitirme decir lo siguiente. En el manejo espiritual, si yo concibo, de hecho en este momento le presento un saludo a la profesora Betty, que tiene unos documentos muy interesantes sobre espiritualidad, y es de acuerdo a esa trascendencia del ser humano, de ese componente interno que yo tengo de mi propio ser, hacia donde quiero ser como persona. Entonces, de acuerdo a esas condiciones que tenga la persona, yo debo abordar las acciones de cuidado. Yo las debo abordar como profesional de enfermería. Si yo sé que, por ejemplo, en la parte social estoy en riesgo de estar en un manejo de duelo que no lo estoy haciendo apropiadamente porque no estoy comiendo bien, porque definitivamente no puedo dormir, porque definitivamente han pasado ya, de acuerdo a las etapas, han pasado un poco de tiempo y yo no adopto unas conductas y yo me quedo como atrás en ese proceso, pues hay algo que hay que hacer, ¿sí? Y entonces esas dimensiones se deben rescatar en el momento de nosotros como profesionales de enfermería, abordar con el paciente que está viviendo esa condición. Acordémonos que el paciente empieza a tener pérdidas desde yo diría que desde el mismo diagnóstico de esa enfermedad, porque a veces uno aborda que la pérdida solamente allá cuando está el ser humano en fase de la discapacidad o un poco más adelante. No, es desde la misma condición de un diagnóstico. A mí me dicen, es que, Clara Rocío, usted empezó están unas cifras tensionales altas, se le está haciendo un tamizaje y finalmente después de todo el tamizaje me dicen usted es hipertensa. Después de los exámenes me valora el internista y todo lo demás. Créanme que uno sale de la consulta de enfermería con una pérdida. Y entonces, ¿qué tienen que abordarme a mí como persona que está viviendo esa enfermedad? Me tienen que abordar esa condición de pérdida y cómo la debo yo afrontar y cómo debo yo establecer una serie de conductas para poder empezar a vivir esa otra realidad, porque la hipertensión no se me va a ir. La hipertensión va a estar conmigo acompañándome. Yo tengo que, la hipertensión se vuelve como mi mejor amiga para yo poderla conocer, manejar y afrontar y seguir adelante. Sigamos con la siguiente, por favor. Bien, en el capítulo, las profesoras que nos acompañaron, que nombró Luz Vivian, la profesora Claudia, las dos Claudia, Rosa María, Virginia, nos decían a nosotros que hay unos principios prácticos del cuidado. Y esos principios prácticos de autocuidado, estamos haciendo referencia, es que hay como un reto ante ese automanejo de las personas mayores. Ustedes conocen, cada día es el incremento sostenido de estos grupos de edad. ¿Y esto qué nos implica para nosotros? Nos implica que hay un desafío para esa intervención, proporcionar esos cuidados que sean equitativos, que sean solidarios y que sean intergeneracionales. O sea, la idea es empezar a abordar nosotros el trabajo con personas mayores
donde, si quiere, pásame la siguiente, creo que la otra decimos algo sobre esto. Sí, es pensar que ese adulto mayor, en ese automanejo, no es un componente vacío, no es algo vacío para llenar. No, a un adulto mayor, el concepto es que vamos a proporcionar y brindar y entregar y darle. No, es ¿qué puedo yo aprender de él? ¿Qué puedo yo conocer de él? ¿Qué sé de su historia? ¿Qué sé de los cuidados que se proporcionan? ¿Qué aprendizajes él tiene? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué experiencias? Y de acuerdo a ese conocimiento fundamental que nosotros tenemos de esa persona que está viviendo esa condición de cronicidad, para nosotros poder manejar y abordar las intervenciones que nosotros hagamos. De hecho, para la valoración, porfis, la segunda, la siguiente. Gracias. Para la valoración e intervención del apoyo al automanejo en estas personas mayores, el capítulo del libro nos invita a nosotros todos a que pensemos que el automanejo se debe hacer de manera integral y que para hacerlo de manera integral debemos tener en cuenta, desarrolla muy apropiadamente unos apartados, y es que debemos garantizar en los adultos un retorno adecuado y seguro. O sea, en ese entorno adecuado y seguro debemos proveer todas las condiciones físicas, las condiciones materiales, las condiciones de la misma compañía, de la familia, para que sea un entorno adecuado y seguro. Cuando nosotros tenemos un familiar enfermo en la casa, se modifica todo se modifica. Y debemos nosotros empezar a entender que esas modificaciones favorecen el cuidado de la persona. No le va a curar la enfermedad, pero sí favorece que él aprenda a convivir con esa enfermedad, a hacer afrontamientos y empezar a adaptarse. Otro aspecto, entonces, en esa valoración, que es muy difícil porque las consultas de enfermería, y lo mismo la consulta cuando los pacientes en condiciones, en los programas o cuando uno va a las visitas, son muy cortas. Póngale 20 minutos, 25 minutos por mucho. Son muy cortas, pero entonces nosotros tenemos que tener una agudeza, tenemos que tener una capacidad, tenemos que inclusive tener unos instrumentos, hago referencia al sistema de registro, que nos permita a nosotros hacer una muy rápida valoración, pero de manera integral. Y cuando uno va al domicilio, no es solamente ir a valorar a la persona en su componente físico o emocional, no, o espiritual o el que yo he hablado, es mirar ese alrededor cómo está, dónde está ubicada, por ejemplo, la habitación. Nosotros hemos encontrado pacientes en casas con unos pasajes largos, y la última habitación es la del adulto mayor, una habitación quizás con muy poca iluminación, muy poca ventilación, ¿cierto? A veces donde se guardan muchas cosas. Entonces, hay que replantear esa mirada y nosotros mirarla como profesionales cuando hacemos ese tipo de visitas o cuando hacemos las consultas de enfermería, preguntar esto, o sea, ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? ¿Dónde se recrea? ¿Será que el señor sí sale al patio de la casa? ¿Será que el señor sí va al sol un momento? ¿Será que sí su familia cuando va con él le habla, le hace compañía? Entonces tenemos que estar proporcionando un entorno adecuado y seguro. De hecho, es importante para la valoración, pues por supuesto, la edad, ¿no? Ustedes saben que las condiciones de cronicidad pues pueden pasar desde que nace un niño o una niña hasta un adulto mayor, pasando por todos los cursos de vida, ¿cierto? De niñez, de adolescencia, juventud y todas las etapas de adultez. Pero hay que tener en cuenta la edad de la persona. En el adulto mayor es importante entender que ese adulto mayor, por ejemplo, ¿cómo aprende? ¿Cómo aprende? El adulto mayor aprende, o cuando uno lo valora, no es sencillo para uno, no es sencillo, porque uno le pregunta, ¿qué tiene hoy don Juan? Y él comienza a contarle todo lo que pasó la noche anterior. Y uno con ese afán, no, hay que aprender a ser
aprender a observar, aprender a hacer preguntas claves para poder darnos cuenta que él refiere las cosas a través de remembranzas. Él echa mano a su historia y va contando todo lo que pasó. Entonces, hay que aprovechar esas condiciones para poder hacer una muy buena valoración. No es solamente ir a hacer como uno la hace en cualquier adulto cefalocaudal o por patrones funcionales o por cualquier otro sistema con todas las escalas de valoración que tenga, no es ir a hacer esa lista de chequeo que uno hace cuando a veces está en clínicas, sino es tener en cuenta en ese apoyo al automanejo, tener en cuenta la edad, las condiciones, el cómo aprende, el cómo habla la persona que está, ese adulto mayor. Por supuesto, y aquí se rescata en el documento, que el cuidador desempeña un papel fundamental. A mí me da mucha tristeza cuando nosotros tenemos personas hospitalizadas, institucionalizadas, por cualquier razón, y entonces llegan los profesionales con sus equipos, con todo su conocimiento, con los estudiantes detrás de los especialistas y las enfermeras recibiendo, entregando turno, y a la primera persona que sacan es al cuidador de la habitación. O llegan a hacer la visita y la primera persona que sacan es al cuidador. No, resulta que el cuidador sabe 100% todo lo que está pasando con el familiar. Sabe, total, hay que hacerle partícipe de ese cuidador. Hay que enseñarle a llevar los registros, hay que enseñarle a manejar equipos, hay que enseñarle que él da cuidados y brinda una atención muy humanizada, porque en esos procesos de cuidado a la persona así como, porque no se puede desconocer que es agotador para la función de cuidador, también le genera a él él se vuelve mejor persona, él crece como persona, él se vuelve más paciente, él tiene más valor, él se llena de confianza. Esa experiencia lo va llevando a ser cada día mejor ser humano, entonces hay que tenerlo. Y aquí yo quisiera rescatar también que no solamente rescatar el papel del cuidador, porque es importante para cuidar a la persona, sino que él es importante en sí mismo como persona. O sea, él también, como otra persona común y corriente, puede ir cursando muchas enfermedades crónicas y nadie le pone atención. Y nadie le pregunta, ¿y usted descansó? ¿Usted cómo le fue? Cuénteme una cosa, ¿quién lo va a reemplazar hoy? ¿A qué horas puede acostarse? Trate de descansar aparte de su familiar, en un cuarto que sea ventilado, que pueda tener exposición a la luz para que pueda dormir, cómo se está alimentando, ¿cierto? Entonces puede estar esa persona más enferma también que incluso que la misma persona que estamos cuidando. Entonces, ese automanejo también tenemos que abordarlo para el cuidado principal. Y muy importante nosotros es valorar en la persona que estamos viendo, que estamos valorando, en la persona que tiene esa enfermedad de larga duración o de cronicidad, o que está en condición de cronicidad, es valorar los comportamientos, valorar las actitudes, valorar las conductas que tiene, porque se deben rescatar aquellas que nos favorezcan. Y las otras que no están favoreciendo, pues hay que empezar a que se verbalicen, a que se reconozcan, a que se entiendan, a que la persona las evidencie con la compañía de profesional de enfermería y mirar alternativas de ver cómo pueden empezar como a afrontarlas y empezar a modificarlas, esas conductas o esos comportamientos, pero se requiere valorarlos. Ludivia, regálame la siguiente, gracias. Ludivia. Sí, ya. ¿Ya con esto terminamos? No. No, faltan las intervenciones ya de educativas, yo le ayudo. ¿Su merced sigue? No, terminé la valoración. Ya, creo que ahí ya, perdón, ya la cambió, es que no la había visto, discúlpeme. Bueno, como parte del componente de valoración, porque ustedes todos se acuerdan, compañeras, del famoso PAE, ¿cierto? El famoso PAE pues tiene sus etapas y hay una esencial que es la valoración. Para mí la valoración es una etapa que va implícita en todas las demás. ¿Por qué? Porque yo estoy ejecutando una intervención, pero a su vez voy valorando.
Yo al final, después de haber realizado una intervención, de establecer la meta, de realizar una intervención, yo también voy valorando. Entonces, para mí la valoración es esencial en las personas, particularmente en este caso que se está hablando de las personas mayores. ¿Qué debemos valorar nosotros en ellas? Valorar, además de esas conductas que habíamos dicho antes, es valorar qué piensa la persona, qué significa para ella esa situación que está viviendo, qué sentimientos tiene ella con esa situación. Ella puede tener sentimientos de enojo, de mal genio, de ira, de incluso ella puede tener sentimientos de que se rinde, no quiere seguir luchando, no quiere adaptarse a muchas condiciones. Entonces hay que valorar esos sentimientos y la percepción que ella tiene de esa condición de salud. Lo otro que tenemos nosotros que abordar es la adherencia al tratamiento. O sea, ¿qué tanto esa persona asume con compromiso realmente el tratamiento? Y cuando nosotros hablamos de tratamiento, hablamos de un manejo de todas las acciones prescritas de manera integral, como por ejemplo asume el hecho que se le dijo que había que hacer una serie de movimientos, cómo ella está abordando o él que se le abordó una intervención de que ella debe o ella es posible que requiera estar en comunicación efectiva, asertiva con algún familiar porque le está afectando mucho y ella mantiene deprimida. Entonces, esa adherencia a todos los tratamientos, al tratamiento farmacológico y todos los tratamientos, por supuesto, no farmacológicos también. Otra de las valoraciones y las intervenciones hacemos referencia a que la enfermera cuando hace la visita o cuando hace la atención de enfermería en el paciente o en la persona institucionalizada, debe conocer la enfermedad, debe conocer esa condición de cronicidad, debe conocer todo, debe conocer los signos y los síntomas para poder proveerle a la persona que está enferma y al cuidador, enseñarle qué signos o qué síntomas, por ejemplo, qué signos o qué síntomas puede estar presentando de alarma en la noche para que no entren en pánico y puedan tomar decisiones seguras en tanto llega el equipo, por ejemplo. ¿Qué signos y síntomas se valoran en una persona, por ejemplo, cuando el paciente está teniendo dificultad respiratoria o cuando requiere oxígeno o cuando el paciente se le está alimentando por sonda, ¿cierto? Entonces es valorarlo de manera integral. Eso es de las acciones de compromiso que tenemos de enfermería para los adultos. Y es importante que nosotros proveamos como profesionales de enfermería, permitir que se socialicen las experiencias, muchas experiencias personales de relaciones, experiencias de pérdidas, experiencias que han tenido sobre los cambios en sus estilos de vida, o experiencias laborales o experiencias de nuevas relaciones. Eso hay que permitirle que se socialice. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Sobre todo para nosotros por el poco tiempo que una veces tiene, pero hay que tratar de dar ese manejo integral a las personas en condición de cronicidad. Regálame la siguiente, corazón. Bueno, en la planificación de las intervenciones, básicamente podemos decir que hay que establecer unos procesos educativos. Y procesos educativos enfocados a quiénes. Ahí vemos a un colega, a un enfermero con doña María, que es la paciente que está en cronicidad, posiblemente en una consulta, o está en su casa, están comentando sobre ese desarrollo de habilidades para fortalecer ese ejercicio a nivel domiciliario. Por ejemplo, ¿en qué acciones? En el cuidado básico de la piel, que hay muchas acciones para proveer el cuidado básico en la piel, en cuanto a la nutrición, en cuanto al manejo de la independencia del adulto, porque para eso nosotros tenemos las escalas, para poder proveer a esa persona una serie de intervenciones para fortalecer cada día más el nivel de independencia, ¿no? Entonces, debemos proveer esta serie de habilidades para que la persona vaya estableciendo diariamente. Y otro aspecto importante tiene que ver con educar a la familia, para que ellos puedan respetar la autonomía de esos adultos, que el adulto mayor o que el adulto que está teniendo, en este caso el adulto mayor, que esta persona se sienta útil y que se sienta valorada. O sea, que se sienta útil, por ejemplo, vincularle
algunas acciones propias de la casa, que él pueda entender que él no es la persona que ya no está cumpliendo con un papel significativo en la sociedad, sino que en esa familia tiene un papel y continúa teniendo un papel significativo para toda la persona, y sobre todo que sea valorado, que sea reconocido. La siguiente, Livia, por favor. En la planificación de las intervenciones, porque ya vimos lo que era la valoración, es permitirle a las personas en esa situación de fragilidad espacios propios, en lo posible contar con recursos económicos, fortalecer encuentros religiosos o espirituales, respetando, por supuesto, sus propias creencias o sus propios rituales que tengo. Proveer o fortalecer o promover visitas de familiares y amigos, que ese familiar y amigo o esos vecinos, esos allegados, esos cercanos, puedan llegar a su casa y puedan estar conversándolo, y si no puede hablar, puede estar hablando con él, haciendo gestos, haciéndole, contando historias, leyendo un libro. O sea, permitir que esos espacios sean propios para esa persona, promoverlos. También es importante que tengamos nosotros capacitación dirigida a las personas al cuidado sobre los diferentes dispositivos y equipos. Por supuesto que estamos entendiendo que son equipos o dispositivos de baja complejidad, ¿no? Porque pues los pacientes y los cuidadores pues no podrían estar en condiciones, porque ellos no son profesionales de la salud. Para eso hay profesional capacitado para que lo hagan. Pero en aquellos que son básicos, en aquellas acciones, entonces hay que capacitarlos de cómo es el manejo, de cómo debe ser el manejo. Otro de los cuidados es establecer un plan de cuidados que es fundamental, y lo hemos rescatado nosotros acá, y es que tiene que ser individualizado. O sea, algo es para la señora María de 68 años, y el otro que tiene la persona, está en condición de una condición por un accidente cerebrovascular, está en cama, postrada, a darle un cuidado a un joven que tuvo un accidente de moto, que está acostado también en la cama, postrado por su condición de cuadriplegia, por ejemplo. Aunque puedan tener situaciones un tanto similares, el plan de cuidados tiene que ser diferente, porque ambos tienen, por ejemplo, proyectos de vida diferentes, porque ambos tienen un componente familiar diferente, porque ambos tenían sueños diferentes, porque ambos se pueden estar afrontando de manera diferente. Entonces hay que proveer esos planes de cuidados de manera individualizada. Aquí no pretendemos hacer cosas ideales, ¿no? Sino ofrecer que tengamos como unas pautas generales importantes para esa planificación de las intervenciones. La siguiente, corazón. Ya tenemos el caso. Sí. Nosotros le vamos a dejar con la profe Ludivia y las compañeras que hicimos este capítulo, con Claudia Alcayala, con Claudia Bustamante, con Rosa María Osteguín, Virginia Reyes y nosotros las dos. Nosotros le dejamos este caso para que ustedes lo puedan pensar, y les vamos a dar unas actividades de pensamiento crítico, unas preguntas que les queremos hacer para que lo puedan desarrollar en sus propios espacios. Entonces decimos así: este es un caso que es una María. María es una mujer de 57 años. La imagen no me facilita mucho, porque creo que de 57, la señora que está acá no es de 57 años. Tiene más. Sí, mucho más. Ella provee de zona rural y de ocupación de labores de hogar. Hace 2 meses fue diagnosticada con hipertensión arterial y diabetes. Su médico tratante le entregó los medicamentos y le dio algunas indicaciones sobre la dieta que debía seguir. La remitió al grupo de crónicos de la institución y la envió a su casa. El día de hoy tuvo control con enfermería para verificar cifras tensionales, para una glucometría, para el peso y para el seguimiento de las indicaciones en el control que le hicieron en su última consulta. Esa enfermera, la enfermera que la atiende, observa que María aumentó de peso y que se halla, después de que le hace las medidas, en una obesidad tipo 2.
encuentra la tensión en esa cifra que ustedes están revisando, 180/95 y una glucometría de 145. Sí, preprandial. Al entrevistar a la señora María, ella refiere que realiza actividad física activa una vez a la semana, cuando debe ir a recoger unas vacas para ordeñar. ¿Sí? La actividad que ella hace es eso. Va a recoger sus vacas, ella hace su actividad física. Dice que no consume verduras y pocas veces carne. La mayoría de las veces en su almuerzo es arroz, papa, yuca, plátano. Toma café y algunos endulzantes diariamente. Ya me estoy preocupando porque yo a veces hago lo mismo. Pues son de su preferencia. ¿A quién no le gusta, por ejemplo? A ver, yo con ese almuerzo de arroz, papa, yuca y plátano estaría haciendo como un sancocho. Y ese sancocho es muy común en población, muy común. Y fuera de eso uno toma café y a veces uno endulza los jugos. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice, pues son de su preferencia. Dice, manifiesta que se toma el medicamento solo cuando presenta cefalea, o sea, el dolor de cabeza, o cuando se siente mareada. Y toma agua de hierba recomendada por algunas amigas para cuidar la tensión y la diabetes. Entonces, este es un caso que puede ser muy común en muchas personas, Miremos, por favor, las preguntas, profe Luz. Listo. Entonces, nosotros en el grupo les entregamos a ustedes estas preguntas para que ustedes puedan hacer el ejercicio de este pensamiento crítico. ¿En qué pudo haber fallado el profesional de enfermería al darle las indicaciones cuando María fue diagnosticada? ¿En qué fallaríamos nosotros? ¿Será que fallamos en algo? Otra actividad de pensamiento crítico. Pensémoslas todos. ¿Qué indicaciones de automanejo le daría nosotros a María para mejorar esa condición de enfermedad crónica? Y otra pregunta que nosotros podríamos estar pensando es, teniendo en cuenta ese contexto donde vive María, ese contexto social donde ella vive y es María, dice, ¿cuáles serían las medidas de autogestión, de automanejo y automonitoreo y por supuesto también de autocontrol que ella debería tener? Entonces, con la profesora Ludivia y las colegas que hicimos el artículo, le dejamos estas preguntas para que de acuerdo al caso, ustedes cuando tengan tiempo la pueden resolver. Y los invitamos a que lean el capítulo completo, que me acuerdo que es el capítulo 3. Sí, señora. Me olvidó. Las invitamos a que lean el capítulo 3, que está absolutamente mucho más desarrollado, mucho más completo de lo que nosotros intentamos exponer esta tarde. Entonces, así como pueden estar usted leyendo otros capítulos del libro que tenemos nosotros, por favor, las invitamos a que acompañen. Ay, usted tan linda, que hay una bella que me está ofreciendo fruta. Gracias, Marianita, muy amable. Que los invitamos para que lean el capítulo completo. Allí tengo la certeza que nos invita a todos a reflexionar, nos invita a todos a mirar cómo nosotros podemos abordar con la persona en condición de cronicidad las actividades de la vida diaria, o si aún puede ser las actividades instrumentales de la vida diaria, cómo nosotros podemos abordar la ausencia de apoyo familiar, cómo nosotros podemos desarrollar, cómo podemos establecer estrategias para esa angustia, para tener, cómo podemos nosotros abordar la comunicación en tonos sencillos, cálidos, tener las mejores palabras para poder nosotros manejar a las personas de forma personal y de manera audiovisual, personal y de manera individual. Entonces, profe Luz Livia, no sé su merced qué más puede aportar a lo que las dos estamos haciendo aquí. Sí, es invitarla a eso, a leerlo. El libro se encuentra en línea, es virtual en la biblioteca de la Universidad de la UNAL. Ahí se puede adquirir para tenerlo ahí completo todos los capítulos. Me imagino que ya la mayoría lo ha de tener, ¿sí? Él es virtual, solamente lo adquiere uno, tiene un costo y le dan las indicaciones en la biblioteca de cómo
instalarlo en sus equipos. Yo quiero hacer una pregunta, profe Ludivia. Dígame. Acá dentro de las poquitas participantes que ya quedan, que solamente son 8, con nosotros las 2:10, creo que 7 con la estudiante, ¿estará alguna de las colegas autoras del libro, del capítulo? Eso estaba preguntándole a Sofía si la profesora Virginia se conectó y no dice está. Profesora Virginia, profesora Claudia, Rosa, no se lograron conectar. Es más, las estuve buscando en el chat de la red y no están, no sé, porque no están en el chat, como que cambiaron de número y hay que gestionar eso. Sí, es importante, yo creo que en este momento agradecer de parte nuestra también a las colegas que, Claro, que sí, no pudieron participar, porque con el conocimiento, la experiencia de ellas, por su trayectoria, su formación, se pudo lograr la escritura de este capítulo. Sí, señor. Fue por ellas que nosotros logramos de manera muy sencilla y muy sucinta exponerles a ustedes, y como decimos, por favor los invitamos a que lean con mayor profundidad el capítulo del libro que ya la profe Ludivia les dijo dónde estaba. Bueno, ya todos están abandonando la reunión. Sí, entonces, Laura, ¿su merced está por ahí? Sí, yo estoy aquí todavía. Laurita, si quiere su merced hace el cierre o no sé cómo tiene organizado. Sí, pues no sé si alguna de las personas presentes quiera realizar alguna intervención o alguna pregunta antes de dar finalizada la sesión. De pronto alguna duda que les haya quedado desde este tema tan interesante y pues que siento yo que muy importante. Pero, bueno, Marta Lucía Alonso nos dice que gracias por compartir tan excelente trabajo. Marta Lucía, Muchas creo que abriste el micrófono. Estuvo súper interesante, muchas gracias Luz Clara. Fue para mí muy enriquecedor todos los tópicos tratados. Pues yo manejo la parte de crónicos acá en Unisan Hill, entonces comparto muchas de las apreciaciones, de los comentarios aportados por Clara en cuanto a la atención. Y también recalco la parte de la humanización, de fomentar la humanización en la atención de nuestros pacientes crónicos, porque son de pronto los pacientes que en este momento requieren más de una atención con calidad. Muchas gracias. Marta Lucía, muchísimas gracias por tu aporte. A mí me parece que las personas que están trabajando como tú en ese programa de crónicos son de avalar definitivamente, porque el sistema a veces no permite, con el tiempo y por todas las condiciones de la asegurabilidad del paciente y todo lo que está pasando, hacer esas consultas que uno quisiera hacer para valoración y para hacer intervención. Yo quería preguntarte cuál es tu experiencia en ese sentido, profe. En este momento, pues, sí es un poco difícil por todo, no solo la parte del tiempo, sino yo creo que toda la parte administrativa, también con las dificultades que hay en algunos medicamentos. Estamos pasando pues por una crisis donde hay un desabastecimiento de algunos medicamentos, especialmente los relacionados con insulinas, han sido un poco difícil, entonces sí es un poco, y la parte de adherencia a los tratamientos definitivamente no es fácil lograr que el adulto mayor tenga adherencia al tratamiento, primero porque no tiene una red de apoyo, segundo también la parte económica juega un papel muy importante, entonces hay algunos obstáculos que impiden que nuestros pacientes tengan una correcta adherencia al tratamiento. También, no sé, acá la OPS está fomentando, está promoviendo la estrategia HEARS. Entonces, también de pronto podríamos mirar a ver si se podría trabajar sobre ese aspecto. Interesante, gracias Marta Lucía, esa era mi pregunta. Laurita, su merced tiene la palabra. Muchas gracias, profe Clara. No sé si de pronto Antonio, Patricia o Marcela o doña Rosa, las personas que continúan también quieran agregar algo más, sino pues para dar por finalizada la sesión. Ah, sí, Patricia, creo que ya abrió el micrófono. Bueno, la verdad lo felicito por este trabajo, es de mucha ayuda, puesto que, bueno, en la asignatura que yo imparto en la universidad, soy enfermera, como docente en el área de cuidador adulto, es de mucha importancia todo lo que
han compartido. De hecho, interesada en obtener el libro. Sí explicaron dónde estaba, pero bueno, yo estoy aquí en Cartagena. No sé cómo haría para obtener el libro, pero igual el capítulo 3 me llama la atención que no olvidan las teorías de enfermería, la teoría de autocuidado, adaptación, que hace parte de nuestro rol y lo lleva como intrínseco, ese sello de enfermería que va a ir muy lejos y más allá del cuidado. Me parece muy, muy interesante y lo felicito. Patricia, usted puede ingresar a la biblioteca de la Universidad Nacional y ahí está la sesión de Bueno, libros. voy a ingresar entonces. Gracias, profesora. Laurita, estamos en su tiempo. Gracias, profe. No sé si alguien más quiera, si no, pues agradecerles por... Un momentico, disculpe, algo lo que decía aquí la compañera Marta respecto a las dificultades que ella encuentra con los adultos mayores en eso de los medicamentos. Y algo importante que decía Clara, que cuando van a visitar el adulto mayor era el último cuarto en el cual se encuentra muy oscuro. Eso es muy común que se da en todas las regiones, o que el adulto hay veces va a la consulta y no tiene un acompañante, van solos. Se ve mucho acá que el adulto mayor va solo. Llegan en un mototaxi y se lo montan ahí, van a la consulta, entonces hay veces no es fácil de pronto la adherencia de ellos hacia los tratamientos. Y lo que dice el tiempo de una consulta, de pronto la disposición del equipo para realizar retomar esas visitas domiciliares, aunque están promoviendo los equipos de APS, los cuales se dirigen hacia los sectores, a las comunidades, pero no es continuo. Muchas gracias. La profesora Marta. Otro aporte, sí. Otro problema que se encuentra en los adultos mayores, ¿saben cuál es? Que muchos son pensionados, pero no gozan de su pensión porque la misma situación ha llevado a que se hagan cargo de hijos, nietos, nueras, yernos. Entonces, la pensión que les llega básicamente es para cubrir todas las necesidades del hogar. Entonces, lo que ellos tienen disponible de pronto para adquirir los medicamentos de manera particular se ve reducido por los gastos que ellos tienen que asumir, porque los hijos van y se les arriman, como decimos acá. Eso y a esa situación de la situación económica que es tan delicada, ¿cierto? Porque es verdad, se le adiciona que como la persona está pensionada, entre comillas, dispone de tiempo. Y entonces le mandan los nietos, le mandan los ahijados y resulta que esa persona no puede vivir su propio proyecto de vida, sino que termina siendo... empezando a cumplir otras funciones que las puede hacer en su propio espacio, ¿cierto? Pero no todo el tiempo. Y entonces hay una recarga emocional grande porque él está queriendo hacer muchas cosas que soñó, que pensó, que promovió, que él quiso hacer cuando saliera pensionado y no lo va a poder hacer. Hola, profe Rosa, que es de acá de Valledupar, quiere intervenir. Ya iba a darle la palabra. Continúe, profesora Rosa. Bueno, muy interesante el tema. Yo solo quiero decirles que el mayor problema con las enfermedades, las enfermedades y los pacientes con enfermedades crónicas es que hemos acumulado unas fallas en la atención a través del tiempo. Los adultos mayores llegaron a esa cronicidad porque hizo falta de atención por parte de todo el equipo a su tiempo. No es cuando al paciente se le diagnostica la diabetes a los 50 o a los 60 años o a los 40, sino que ese trabajo hay que empezarlo en la escuela primaria. Ese trabajo es un trabajo mucho más fuerte a más temprana edad, precisamente para evitar los procesos de cronicidad. Esa es mi primera observación. Mi segunda observación,
En este momento todas las EPS y las IPS, especialmente las EPS, están diciendo que tienen un problema de desabastecimiento de medicamentos. Realmente no hay desabastecimiento de medicamentos en el país. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que como estamos en un proceso de transitoriedad hacia la aprobación de la ley y están en esa duda de qué va a pasar, entonces necesitamos acumular el dinero y necesitamos acondicionar y mirar esto para ver si la gente nos dice que bueno, que sí, que nos quedemos, que no importa que los medicamentos valgan tanto o que me den este o que me den el otro. Cuando nosotros sabemos que detrás de toda la atención de salud que nosotros recibimos en el país, lo que tenemos es fundamentalmente un negocio. Nosotros hemos tenido EPS que empezaron muy bien, pero que cuando empezaron a mirar que en un momento dado podían venir las demandas, empezaron las demandas por acciones de tutela, empezaron a derivar su dinero. Hoy hablaba el superintendente de salud aquí en Valledupar, empezaron a derivar sus dineros ¿hacia dónde? Hacia sus empresas que no están a nombre de ellos, se las pusieron a nombre de un familiar, se las pusieron a nombre de otro y es la plata de salud. Nosotros sabemos que los desabastecimientos de medicamentos y la negación de la atención y la falta de recursos responden a un marcado interés por el dinero, pero no a un interés realmente por la prestación de la atención de salud. Entonces, al profesional de la salud también le corresponde hacer la formación en la visión política y en la visión administrativa, especialmente con estos pacientes crónicos que necesitan mucho de los servicios de salud y que estamos nosotros pensando en el medicamento, estamos pensando en que él vive en no sé dónde, pero hay otras cosas a la par de eso. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de los pañales desechables. ¿Saben los profesionales de enfermería cómo se hace el proceso de eliminación de 400 o 600 o 700 pañales que un adulto mayor necesita en el mes? Les dan 400 pañales. ¿Cuánto es eso en un bulto de basura? ¿Cómo maneja la familia esa basura? Para hablarles de cosas que a nosotros se nos quedan por fuera. Y lo otro a lo que me quiero referir es el desabastecimiento también se da ¿por qué? Porque a veces a un paciente se le prescribe un medicamento y a los 3 días él no se siente bien con él y se va para la urgencia. Y se va para la urgencia y pregunta, ¿qué está tomando? Dice esto. Y el de la urgencia le quita ese medicamento y le dice, no va a seguir tomando ese, doctor, pero si me lo dieron, me dieron este y este y este y este por un mes y apenas me he tomado 3 tabletas. Y ahora le mandan uno nuevo. La empresa se lo da. Pero ¿qué hace él con el medicamento anterior si nadie le recibe ese medicamento? Si no hay un reporte de devolución de medicamentos, si no hay un reporte de efectos secundarios de ese medicamento, que también nos correspondería a nosotros en una tarea muy articulada de trabajo de enfermería. Entonces, eso lleva, por supuesto, a un desabastecimiento de medicamentos bien importantes. Si nosotros hiciéramos un trabajo no solamente con los crónicos de minar su estado de salud, sino la cantidad de medicamentos que tiene acumulado, nos quedaríamos aterrados de la cantidad de medicamentos que la gente tiene o tenemos en nuestras casas, que hemos tenido que tomarnos 2 tabletas y dejar las otras 28 ahí, dejar las otras 50 que me mandaron ahí, porque me lo suspendieron, porque ahora ¿qué hago yo con este medicamento? No lo puedo, nadie me lo recibe como de vuelta, no lo puedo vender, no se lo puedo dar a nadie. Entonces, ¿dónde termina ese medicamento? En un proceso de contaminación del medio ambiente. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas dentro del cuidado de enfermería, dentro de la enseñanza de enfermería, dentro de todo este formar de los seres humanos que hay que completar, lo otro es lo que tiene que ver con la familia y con los nietos y con los que viven con los adultos mayores. Cuando el adulto mayor con una crónica es un adulto mayor que ha construido una vida con su familia, no tiene por qué ir al último cuarto, no tiene por qué hacer las tareas de los demás, porque la familia la hemos educado para el valor que tienen los mayores, para el valor que tienen los padres, que tiene la madre, que tiene la tía que vive con nosotros y que toda la vida nos ayudó a cuidarnos. Pero eso también estamos fallando. Es decir, en un proceso de articulación para el afecto, para el reconocimiento de la familia, que se da desde muy, muy temprano.
¿sí? Muy, muy temprano. Entonces, sí, uno encuentra a esos adultos allá en el último patio, para que no lo molesten, porque es que el abuelo huele a feo, porque es que él se despierta por la noche y camina por la casa, pero si la casa es de él, si la casa es de él, ¿sí? Si Qué él triste, tiene ahí. Rosita, muy cierto. Qué triste, Rosita. Entonces, esas cosas son las que tenemos que también trabajar, porque eso también es el cuidado. Bueno, yo nada más dejo esas 4 observaciones ahí. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, profe. Usted siempre con sus Gracias, aportes. Rosita. Mucha sabiduría y realidad. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias, profe Rosa. Efectivamente, tocó puntos muy importantes y problemáticas que a veces no pasamos o no tenemos muchas veces en cuenta. No sé si alguien más quiera decir algo antes de dar por finalizada la sesión, si no, pues ahora sí continuaré a finalizarla. Fue un gusto haber escuchado pues toda esta temática tan importante y tan interesante que dio a tantos puntos de discusión. También todos los aportes que nos dieron Patricia, Gaviria, la profe Marta Lucía, la profe Rosa, pues agradecerles a la profe Luz Divia Mejía y a la profe Clara Rocío, pues por esta temática tan importante como fue el automanejo de las condiciones crónicas en el adulto mayor, y pues invitarlos a las próximas reuniones que se hagan con la red Cronifan y dar por finalizada esta sesión y agradecerles pues a todos por participar. Sofía, muchísimas gracias a ti por ese liderazgo y ese papel tan esencial que está haciendo esta tarde. Infinitas gracias. Profe No. Ludivia, gracias a ti y a las compañeras que aún quedan acá. Infinitas gracias y que tengan bella tarde. Igualmente. Que Gracias tengan a una... todos. Feliz noche. Voy a intentar subir la grabación y Gracias, hablar gracias. para compartirla en YouTube para las personas que no pudieron asistir. Muchas gracias. Hasta luego. luego. Feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta luego. Mm.